Hay personas que entran a una habitación y algo cambia. No dicen nada todavía, no han abierto la boca, pero todo el mundo las mira, todo el mundo las nota, y tú te preguntas, ¿qué tienen ellas que yo no tengo? La respuesta no está en sus palabras, está en algo que ocurre antes de que hablen, en cómo se mueven, cómo ocupan el espacio, cómo te miran, cómo respiran. La confianza no se dice, se irradia, y lo que vas a aprender hoy es exactamente eso. Cómo hacer que tu cuerpo hable por ti antes de que tú digas una sola palabra. Esto no es teoría de manual. Es lo que separa a las personas que generan respeto de forma automática de las que tienen que ganárselo cada vez que abren la boca. Y la buena noticia es que se aprende. Todo lo que ves hoy lo puedes empezar a aplicar hoy. Quédate porque esto va a cambiar la forma en que entras a cualquier lugar. Vamos a empezar por algo que probablemente nadie te ha dicho de forma clara. La confianza no es un rasgo de personalidad. No es algo con lo que naces o no naces. No es ese don misterioso que tienen algunos y otros no. La confianza es un lenguaje. Y como todo lenguaje, tiene reglas, tiene estructura, tiene patrones que se pueden aprender, practicar y dominar. Lo que pasa es que nadie nos enseña ese lenguaje en el colegio. Nadie nos explica que el ángulo de tu barbilla, cuando entras a una sala, dice más de ti que tu currículum. Nadie te dice que la velocidad a la que caminas comunica si te sientes dueño del espacio o si sientes que estás de visita. Nadie te explica que hay personas que proyectan autoridad sin abrir la boca simplemente porque han aprendido, consciente o inconscientemente, a hablar con su cuerpo de una forma que activa en los demás una respuesta automática de respeto. Y eso es exactamente lo que vas a entender hoy. Desde cero, sin tecnicismos, sin teorías vacías, con ejemplos que vas a reconocer de tu propia vida. Pero antes necesito que entiendas algo fundamental, algo que va a cambiar la forma en que ves todo lo que viene después. Hay un principio que lo explica todo, y es este. Los seres humanos no procesamos primero las palabras, procesamos primero las señales. Antes de que alguien te escuche, ya te ha evaluado. Antes de que hayas dicho hola, ya ha tomado una decisión provisional sobre ti. Si eres alguien de fiar, si eres alguien con autoridad, si eres alguien que merece atención. Todo eso ocurre en fracciones de segundo, en ese espacio invisible que existe antes de que abras la boca. Los psicólogos lo llaman la primera impresión, pero eso suena demasiado suave para lo que realmente es. En realidad es un juicio instantáneo codificado en millones de años de evolución. Tu cerebro y el cerebro de la persona que te mira están diseñados para evaluar amenazas, jerarquías y alianzas en cuestión de milisegundos, no porque seamos superficiales, sino porque durante la mayor parte de la historia humana, equivocarse en esa evaluación podía costarte la vida. Así que esa maquinaria sigue funcionando hoy, en la oficina, en la primera cita, en la reunión de negocios, en la fiesta a la que llegaste sin conocer a nadie. Y lo que tu cuerpo comunica en esos primeros segundos es lo que determina cómo te van a tratar el resto de la conversación, o incluso el resto del día. Ahora, ¿qué comunica exactamente tu cuerpo? ¿Qué señales son las que importan? Vamos a descomponerlo en piezas concretas, porque eso es lo que te va a ser útil de verdad. Lo primero, y esto es algo que la gente subestima de forma brutal, es la postura. No la postura como la entiende tu fisioterapeuta, hombros atrás, pecho afuera. No me refiero a eso. Me refiero a algo más profundo. Me refiero a la relación que tu cuerpo tiene con el espacio que lo rodea. Hay personas que cuando se sientan, se encogen, ocupan lo menos posible. Meten los codos, cruzan las piernas apretadas, hacen todo lo posible por parecer más pequeñas. Y eso comunica algo muy específico al cerebro de quien las observa. Comunica que esa persona siente que no tiene derecho a estar ahí, que está pidiendo permiso para existir en ese espacio. Y el cerebro del observador lo registra y lo clasifica automáticamente como señal de bajo estatus. Por el contrario, las personas que proyectan confianza ocupan el espacio. No de forma agresiva, no de forma que moleste a los demás, sino con una naturalidad que dice, yo estoy aquí y tengo derecho a estar aquí. Se sientan con los codos ligeramente separados del cuerpo. Apoyan los antebrazos sobre la mesa con soltura. No se encogen cuando hay alguien con autoridad en la sala. Y eso, aunque suene pequeño, activa en los demás una percepción automática de competencia y seguridad. Déjame darte un ejemplo que vas a entender de inmediato. Piensa en la última vez que entraste a una sala de espera de un médico.
o a una sala de reuniones, o a cualquier espacio donde no conocías a nadie. ¿Cómo te sentaste? ¿Elegiste el asiento más al fondo, el más discreto, el que te hacía menos visible? ¿Te cruzaste de brazos? ¿Miraste el teléfono para no tener que mirar a nadie? Eso no es timidez. Eso es tu cuerpo comunicando inseguridad al entorno, y el entorno lo procesa aunque nadie te esté mirando conscientemente. Ahora piensa en alguien que admiras por su presencia. Alguien que cuando entra a un lugar, la energía cambia. ¿Cómo se sienta esa persona? Apuesto a que no se encoge. Apuesto a que no busca el rincón más oscuro. Apuesto a que de alguna forma, aunque no puedas explicarlo exactamente, parece que el espacio le pertenece un poco más que a los demás. Eso no es casualidad. Eso es lenguaje corporal que ha sido calibrado, consciente o inconscientemente, para comunicar una cosa. Yo estoy aquí y estoy bien con eso. Y aquí viene algo que la mayoría de la gente no sabe, y que para mí fue una pequeña revolución cuando lo aprendí. La postura no solo comunica hacia afuera, también comunica hacia adentro. Tu postura cambia tu química. Cuando adoptas una postura expansiva, abierta, cuando ocupas el espacio en lugar de encoger en él, tu cuerpo produce más testosterona y menos cortisol, más hormona de la dominancia social, menos hormona del estrés. Lo demostró la investigadora Amy Cuddy en sus estudios sobre lo que ella llamó Power Poses, y aunque ha habido debate académico sobre los detalles exactos del mecanismo, el fenómeno en sí es real y reconocible. La forma en que pones tu cuerpo afecta la forma en que te sientes por dentro, y la forma en que te sientes por dentro afecta la forma en que te percibes a ti mismo, y la forma en que te percibes a ti mismo afecta la forma en que te perciben los demás. Es un ciclo, y puedes entrar a ese ciclo desde el cuerpo. No tienes que esperar a sentirte seguro para pararte como alguien seguro. Puedes pararte como alguien seguro primero, y dejar que el sentimiento llegue después. Sé que eso suena contraintuitivo, suena como si te dijera que finjas algo, pero no es fingir, es aprovechar la conexión real que existe entre tu cuerpo y tu mente para ayudarte a llegar antes a un estado que de todas formas quieres alcanzar. Los actores lo saben, los deportistas de élite lo saben, las personas que tienen que hablar en público con frecuencia lo saben. El cuerpo es una palanca, y si la usas bien, te ahorra muchísimo trabajo mental. Ahora, dentro de la postura hay un elemento específico que quiero que te lleves grabado a fuego, porque es el que más diferencia hace en cómo te perciben. La cabeza. La posición de tu cabeza es uno de los comunicadores de estatus más poderosos que existen. Cuando alguien inclina la cabeza hacia un lado mientras escucha, está comunicando apertura, curiosidad, tal vez un poco de sumisión. Es una señal que en el mundo animal equivale a exponer el cuello, una señal de que no eres una amenaza. En contextos sociales humanos puede ser simpático y cercano, pero no proyecta autoridad. Cuando alguien, por el contrario, mantiene la cabeza ligeramente erguida, con la barbilla paralela al suelo o muy ligeramente hacia arriba, sin llegar a arrogante, eso comunica exactamente lo contrario. Estabilidad, seguridad, que no necesita aprobación, que está cómodo en su propio centro. Y luego está la barbilla hacia abajo. Eso es lo que hacemos cuando nos sentimos pequeños, cuando tenemos miedo, cuando queremos pasar desapercibidos. Si te pillo haciéndolo en una situación importante, es la señal de que tu cuerpo está transmitiendo inseguridad, aunque tú internamente estés intentando sentirte fuerte. Practica esto hoy, donde estés, ahora mismo si quieres. Levanta ligeramente la barbilla, lleva la cabeza a una posición neutral, erguida pero sin tensión, como si un hilo suave te tirara de la coronilla hacia el techo. Nota cómo cambia algo, no dramáticamente, pero algo cambia. Eso es el lenguaje corporal operando en tiempo real. Bien, sigamos. Porque hay otro elemento que es igual de poderoso que la postura y que la mayoría de la gente gestiona fatal: el contacto visual. Y aquí voy a ser muy directo contigo, porque esto es algo que puede cambiar tu vida social de forma casi inmediata si lo aplicas bien. El contacto visual es el núcleo de la comunicación no verbal. Es donde ocurre realmente la conexión. Es donde se establece la dominancia social. Es donde la confianza se construye o se destruye en segundos. Y sin embargo, la mayoría de las personas lo gestionan de forma completamente reactiva, sin ninguna intención, sin ninguna conciencia de lo que están comunicando. Déjame preguntarte algo, y quiero que seas honesto contigo mismo. Cuando hablas con alguien que sientes que tiene más autoridad que tú,
¿Sostienes su mirada o la desvías? Cuando entras a un lugar lleno de gente que no conoces, ¿miras a los ojos o miras al suelo, al techo, al teléfono? Cuando alguien te confronta o te dice algo incómodo, ¿mantienes el contacto visual o lo rompes inmediatamente? Si eres como la mayoría de las personas, la respuesta es que desvías la mirada. Y eso, en el lenguaje corporal, comunica exactamente lo que no quieres comunicar. Que te sientes inferior en esa situación, que esa persona tiene más poder que tú, que te afecta lo que piense de ti. Ahora, el otro extremo tampoco funciona. Mirar fijamente a alguien sin pestañear, sin ningún descanso, sin ninguna variación, eso no es confianza. Eso es intensidad incómoda que activa en los demás una respuesta de alarma. Nadie quiere estar mirando a alguien que parece que está catalogándolo para algo. La confianza real en el contacto visual se parece a esto: mantener la mirada durante el tiempo suficiente para comunicar que estás presente, que estás escuchando, que no tienes miedo, y luego desviar la mirada de forma natural, no porque te hayas asustado, sino simplemente porque es lo que hace el contacto visual orgánico. La diferencia entre quien la desvía por miedo y quien la desvía con naturalidad es sutil pero completamente perceptible. Y la clave está en la dirección en la que desvías la mirada. Cuando desvías la mirada hacia abajo, comunicas sumisión. Cuando la desvías hacia los lados o hacia arriba, simplemente comunicas que estás pensando, que estás procesando. Es un detalle pequeño, pero marca una diferencia enorme. Hay un ejercicio que recomiendo mucho y que parece tonto hasta que lo pruebas. La próxima vez que estés en una conversación, en lugar de pensar en lo que vas a decir a continuación, pon toda tu atención consciente en los ojos de la otra persona. No de forma inquietante, sino con genuina curiosidad, como si quisieras leerle algo que está detrás de los ojos. Lo que va a pasar es que la persona va a sentir que la estás escuchando de verdad. Va a sentir que le prestas atención real. Y va a empezar a abrirse más, a hablar más, a confiar más. Y tú vas a parecer más seguro, más presente, más magnético. Solo por eso. Solo por prestarle atención real con los ojos. El contacto visual genuino, el que nace de la curiosidad real por la otra persona, es el contacto visual más poderoso que existe. Porque no tienes que fingir nada, solo tienes que estar de verdad. Hay algo más dentro del contacto visual que quiero mencionar, porque es uno de los gestos más subestimados en términos de proyección de confianza. Es la velocidad a la que desvías la mirada cuando alguien te mira. Cuando alguien te mira y tú desvías la mirada inmediatamente, de forma casi refleja, eso comunica que te has sentido pillado, que estás nervioso, que no querías que te vieran mirando. Pero cuando alguien te mira y tú mantienes la mirada un segundo más antes de desviarla tranquilamente, eso comunica algo completamente diferente. Comunica que no tienes miedo de que te vean, que no tienes nada que esconder, que estás cómodo siendo observado. Y eso, aunque es solo un segundo de diferencia, es la diferencia entre parecer inseguro y parecer magnético. Practica eso. La próxima vez que alguien te mire, aguanta un latido más antes de desviar la mirada. No de forma agresiva, solo con calma. Con la tranquilidad de alguien que sabe que tiene derecho a estar en ese espacio. Verás cómo cambia la dinámica de esa interacción. Ahora quiero hablar de algo que afecta a mucha más gente de lo que se reconoce abiertamente. Y lo menciono aquí porque tiene una conexión directa con todo lo que estamos hablando. Hay personas que entienden perfectamente estas ideas a nivel intelectual, que ven los videos, que leen los libros, que asisten a los talleres. Y sin embargo, cuando llega el momento real, cuando están en esa sala de reuniones, en esa primera cita, en esa conversación difícil, el cuerpo hace lo que siempre ha hecho. Se encoge, desvía la mirada, se tensa. Y es porque el lenguaje corporal no es solo técnica, es también información sobre cómo te ves a ti mismo. Si en algún lugar profundo de tu cabeza crees que no mereces estar en esa sala, tu cuerpo lo va a decir aunque sepas perfectamente cómo debería pararse alguien seguro. Por eso parte del trabajo de proyectar confianza es también trabajo interno, no solo externo. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis porque creo que te puede ser muy útil. Si quieres ir mucho más a fondo en todo esto, en cómo leer a las personas, en cómo entender los gestos, las microexpresiones, las señales que la mayoría ignora, tengo un ebook que se llama exactamente así: Leer a las personas en 60 segundos. Es una guía práctica, directa, sin rodeos, que te enseña a descifrar lo que las personas comunican sin palabras.
Lo puedes encontrar en el enlace que tienes en la descripción del canal. No te lo digo porque sea una fórmula de ventas. Te lo digo porque este video y ese ebook son complementarios. Uno te enseña a proyectar, el otro te enseña a leer. Y cuando tienes los dos, entiendes la comunicación no verbal de una forma que cambia completamente cómo te relacionas con el mundo. Pero sigamos, porque hay mucho más que ver hoy. Hablemos ahora de algo que parece insignificante y que sin embargo es uno de los marcadores de confianza más claros que existen: el movimiento, cómo te mueves, la velocidad, la fluidez, la intención de tus movimientos. Porque hay una diferencia brutal entre cómo se mueve alguien que está nervioso y cómo se mueve alguien que está seguro. Y esa diferencia es completamente visible aunque no seas capaz de nombrarla. Las personas nerviosas se mueven de más, se tocan la cara constantemente, se recolocan el pelo, se frotan las manos, se ajustan la ropa sin parar, mueven las piernas, tamborilean los dedos. Todo ese movimiento excesivo e innecesario tiene un nombre en comunicación no verbal. Se llaman gestos de autoconsuelo o adaptadores. Y son la forma en que tu sistema nervioso intenta liberar tensión cuando se siente amenazado. Son completamente humanos, completamente comprensibles, y son también una señal clarísima de ansiedad que el cerebro de tu interlocutor capta de forma automática. Las personas que proyectan confianza se mueven menos, sus movimientos son más deliberados, más lentos, más intencionales, no porque estén controlándose con esfuerzo, sino porque su sistema nervioso no está en modo alarma. Y eso hace que cada movimiento que hacen tenga más peso, más presencia. Cuando alguien que normalmente se mueve poco hace un gesto, ese gesto llama la atención. Tiene significado, tiene impacto. Piensa en los grandes oradores, en los líderes que has visto hablar, en los actores que tienen una presencia arrolladora en la pantalla. ¿Se mueven mucho? No, se mueven con propósito. Cada gesto que hacen está justificado, y eso crea una sensación de control, de dominio de la situación, que el espectador lee automáticamente como confianza. Ahora, yo no te estoy diciendo que te quedes paralizado. Los gestos son importantes. Los gestos mientras hablas ayudan a comunicar, a enfatizar, a conectar. Lo que te estoy diciendo es que elimines el movimiento que no dice nada. El movimiento nervioso, el movimiento de relleno, el movimiento que solo existe porque tu cuerpo no sabe qué hacer con la incomodidad que siente. ¿Cómo se hace eso? Con una cosa simple que suena difícil, pero que es solo práctica. Aprende a estar quieto, a estar cómodo en la quietud. Cuando no estás hablando, cuando estás escuchando, cuando estás esperando, cuando estás en una pausa en la conversación, aprende a simplemente estar, sin tocar nada, sin ajustar nada, sin llenar el silencio con movimiento. Esa quietud comunica una cosa muy específica al cerebro de quien te observa: que estás cómodo con la situación, que no necesitas escapar de ella, que tienes recursos internos suficientes para aguantar el peso de un momento sin tener que disolverlo con movimiento. Eso es lo que proyecta la quietud, no aburrimiento, no frialdad, no desinterés, proyecta aplomo. Y el aplomo es uno de los ingredientes más poderosos de la confianza visible. Hay un caso que siempre me parece fascinante cuando pienso en esto: los negociadores. Las personas que se dedican profesionalmente a negociar, ya sea en el ámbito empresarial, diplomático o incluso en situaciones de crisis. Una de las primeras cosas que aprenden es exactamente esta: cómo gestionar su cuerpo bajo presión para no revelar información a través de sus señales físicas. Aprenden a respirar de forma controlada cuando la conversación se pone tensa. Aprenden a mantener una expresión neutra cuando escuchan algo que querría que reaccionaran. Aprenden a moverse despacio cuando el instinto les pide que actúen rápido. ¿Por qué? Porque en una negociación, quien primero muestra nerviosismo, pierde. No siempre en términos formales, pero sí en términos de poder percibido. Y el poder percibido en una negociación lo es casi todo. Tú no tienes que ser un negociador profesional para aplicar esto, pero sí puedes empezar a pensar en tus propias interacciones de esta forma. La próxima vez que estés en una conversación difícil, en un momento de tensión, nota lo que hace tu cuerpo. Se acelera, se encoge, empieza a moverse de más, y entonces, conscientemente, respira. Suelta los hombros, vuelve a la quietud, no como una actuación, sino como una decisión deliberada de mantener el control de tu propio espacio interno. Eso es lo que hace la diferencia. Hablemos ahora de la velocidad.
No solo la velocidad del movimiento, sino la velocidad en general como señal de confianza. Porque hay un patrón muy claro en las personas que proyectan seguridad. Hacen todo un poco más despacio, hablan más despacio, se mueven más despacio, responden más despacio. Y eso puede parecer que va en contra de la intuición, porque vivimos en una cultura que valora la rapidez, la reactividad, la respuesta inmediata. Pero en términos de lenguaje no verbal, la lentitud controlada comunica exactamente lo contrario a lo que crees. Cuando alguien habla muy rápido, tu cerebro lo interpreta de varias formas posibles. Puede ser entusiasmo, puede ser nerviosismo, puede ser que esa persona siente que si se detiene le van a interrumpir o van a dejar de escucharle. Sea cual sea la causa, la velocidad alta en el habla comunica cierta urgencia, cierta necesidad. Y la necesidad, en términos de percepción social, reduce el estatus percibido. Por el contrario, cuando alguien habla a un ritmo pausado, con silencios deliberados, con pausas antes de responder a preguntas importantes, el cerebro lo interpreta como alguien que no tiene miedo de que le interrumpan, alguien que sabe que lo que va a decir merece ser escuchado. Alguien que no tiene que competir por el espacio sonoro porque lo tiene naturalmente. Y ese ritmo pausado, ese espacio que crea alrededor de sus palabras, hace que cada palabra tenga más peso, porque hay espacio para que aterrice. Hay silencio después de ella que permite que resuene. Los grandes comunicadores lo usan constantemente. La pausa antes de una frase importante, el silencio después de una idea que quieren que quede grabada, no es afectación. Es arquitectura de la comunicación, es usar el tiempo como herramienta, y lo mismo con el movimiento. Cuando alguien se mueve despacio, no en cámara lenta, no de forma exagerada, sino simplemente sin urgencia, sin esa precipitación que viene del nerviosismo, comunica que el tiempo es suyo, que no está huyendo de nada, que está exactamente donde quiere estar y no tiene ninguna prisa en irse. Eso es presencia pura. Y la presencia es la base de la confianza visible. Quiero contarte algo que me pasó a mí, porque creo que lo vas a reconocer. Hubo un tiempo en que yo era de los que hablaban rápido, muy rápido. Y lo hacía, aunque en el momento no era consciente de ello, porque tenía miedo de que si me detenía, alguien me interrumpiera. O porque tenía miedo de que lo que estaba diciendo no fuera suficientemente interesante para que me siguieran escuchando. Así que lo compensaba con velocidad, con volumen, con cantidad, y lo que descubrí, después de un tiempo trabajando esto, es que cuanto más despacio hablaba, más me escuchaban. No porque hubiera mejorado el contenido de lo que decía, sino porque la forma en que lo decía comunicaba que valía la pena escuchar. Y esa percepción, esa sensación en el oyente de que lo que se va a decir merece atención, es uno de los regalos más grandes que te puedes dar en cualquier conversación. Así que si eres de los que hablan rápido, no lo cambies de golpe porque si no va a sonar artificial. Empieza por un sitio concreto, las pausas. Introduce pausas. Antes de responder a una pregunta importante, respira una vez y luego responde. Cuando acabes una idea, permítete un segundo de silencio antes de continuar con la siguiente. Esas pausas van a hacer que todo lo que dices suene más considerado, más deliberado, más seguro. Y aquí llegamos a algo que quiero que te quede muy claro porque es donde muchas personas cometen el error más grande. Proyectar confianza no significa actuar como alguien que no siente nada. No significa ser frío, distante, inaccesible. No significa caminar por el mundo como si nada te importara. Eso no es confianza, eso es armadura. Y las armaduras, aunque a veces las confundimos con fuerza, en realidad son la señal de que algo dentro tiene miedo de ser visto. La confianza real incluye vulnerabilidad, incluye calidez, incluye la capacidad de mostrarte como humano sin que eso te destruya. De hecho, hay estudios que muestran que las personas que se permiten momentos de vulnerabilidad controlada, que admiten no saber algo, que reconocen que están nerviosos en un momento difícil, que se ríen de sí mismas sin perder el eje, generan más confianza en los demás que las personas que proyectan una imagen de perfección impenetrable. ¿Por qué? Porque la perfección impenetrable no es creíble. Y cuando algo no es creíble, el cerebro de quien te observa lo registra como amenaza o como engaño. Mientras que la vulnerabilidad real, la que viene de alguien que está seguro de sí mismo, paradójicamente refuerza la percepción de seguridad. Porque dice, esta persona no necesita fingir que todo está bien para sentirse bien. Está bien con lo que es, incluyendo sus imperfecciones. Eso es lo que hace magnéticas a algunas personas.
no que sean perfectas, sino que son completamente ellas mismas, con todo lo que eso incluye, y no se disculpan por eso. Y esa aceptación de sí mismas es el fundamento más sólido sobre el que puede construirse cualquier otra técnica de lenguaje corporal. Porque mira, puedes aprender todos los trucos que quieras, puedes estudiar la postura ideal, el contacto visual perfecto, el ritmo pausado del habla. Pero si en el fondo crees que eres menos que las personas que te rodean, el cuerpo lo va a decir de todas formas. Va a haber grietas, va a haber momentos en que la técnica falle y aparezca la señal real. Por eso el trabajo de proyectar confianza tiene dos capas. La capa externa, que son las técnicas, los gestos, la postura, el contacto visual, el ritmo, y la capa interna, que es cómo te ves a ti mismo. Y las dos son importantes, y las dos se pueden trabajar. Y lo que descubrirás si te tomas esto en serio es que las dos se refuerzan mutuamente. Cuando mejoras el lenguaje corporal, empiezas a verte de forma diferente. Cuando empiezas a verte de forma diferente, el lenguaje corporal fluye de forma más natural. Es una espiral ascendente, y puedes entrar a él desde cualquier punto. Sigamos, porque hay un elemento del que todavía no hemos hablado, y que es absolutamente fundamental: la sonrisa. Y no me refiero a sonreír constantemente, eso tampoco funciona. Me refiero a entender qué comunica la sonrisa, cuándo usarla, cómo usarla para que refuerce la confianza en lugar de debilitarla. Hay personas que sonríen de forma nerviosa. Es una sonrisa que aparece cuando están incómodas, cuando sienten que la situación se está poniendo tensa, cuando alguien dice algo que no saben cómo manejar. Es una sonrisa refleja, automática, que funciona como mecanismo de apaciguamiento. Como decir por favor no te enfades conmigo, por favor no me rechaces. Y aunque esa sonrisa viene de un lugar humano y comprensible, en términos de lenguaje corporal comunica exactamente lo que no quieres, que estás nervioso, que necesitas aprobación, que esa persona tiene poder sobre ti. La sonrisa de confianza es diferente, aparece cuando hay algo genuinamente agradable, no antes de que pase, no como respuesta al estrés, sino como respuesta real a algo positivo. Y cuando aparece es completa, involucra no solo la boca, sino los ojos. Los psicólogos la llaman la sonrisa de Duchenne, en honor al neurólogo que la describió en el siglo XIX. Es la sonrisa que no se puede fingir completamente, porque involucra músculos alrededor de los ojos que no controlamos de forma voluntaria. Y todo el mundo, aunque no lo sepa conscientemente, reconoce la diferencia entre una sonrisa real y una sonrisa fabricada. Cuando sonríes de forma genuina, no nerviosa, no refleja, sino real, proyectas una combinación de cualidades que son increíblemente atractivas socialmente. Proyectas calidez, lo que dice que eres seguro para acercarse. Proyectas confianza, porque alguien que sonríe sin necesidad de aprobación es alguien que está bien consigo mismo. Y proyectas presencia, porque una sonrisa real solo puede venir de alguien que está realmente en el momento, que no está en su cabeza sino aquí, con la persona que tiene enfrente. Y el timing de la sonrisa importa muchísimo. Hay personas que sonríen antes de que haya nada por lo que sonreír, como anticipando que se necesita aprobación. Y hay personas que dejan que la sonrisa llegue cuando llega, sin forzarla, sin pedirla prestada al futuro. Ese segundo tipo de sonrisa es la que tiene más impacto, porque es la que se ha ganado. Hay un pequeño experimento que puedes hacer hoy y que es muy revelador. En tu próxima conversación con alguien, cuando os encontréis, en lugar de sonreír de forma inmediata como reflejo automático, espera. Mantén una expresión neutra, calmada, relajada, durante los primeros 2 o 3 segundos. Mira a la persona. Y entonces deja que la sonrisa llegue, suavemente, cuando hayas procesado que estás ante alguien que te alegra ver o que tienes ganas de conocer. Lo que va a pasar es que esa sonrisa, que habrá tardado 2 segundos más de lo habitual, va a tener un impacto mucho mayor que si hubiera llegado inmediatamente, porque habrá parecido real. Porque habrá parecido que es específicamente para esa persona, no una respuesta automática a cualquier presencia humana. Y eso, aunque es un detalle minúsculo, va a hacer que esa persona se sienta realmente vista, realmente recibida. Bien, hemos cubierto mucho terreno ya. La postura y la relación con el espacio, el contacto visual y lo que comunica, el movimiento y la quietud, la velocidad y el ritmo, la vulnerabilidad y la autenticidad, la sonrisa y su timing. Pero todavía hay más.
Todavía hay piezas fundamentales del puzzle que necesitas entender para que la imagen completa tenga sentido. Y la siguiente pieza es una que muy poca gente considera cuando piensa en lenguaje corporal de confianza. Es la respiración. ¿Cómo respiras cuando estás en una situación social? Porque la respiración es el control remoto de tu sistema nervioso. Y si aprendes a usarla, tienes acceso directo a la diferencia entre estar en modo estrés y estar en modo calma. Cuando estás nervioso, la respiración se hace corta, rápida, superficial. Se concentra en el pecho. Eso activa el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, el que manda señales de alarma por todo el cuerpo. Y esas señales de alarma, que empiezan como algo interno, terminan filtrándose al exterior, en la voz, que se vuelve más aguda y menos estable, en los movimientos, que se vuelven más erráticos, en los músculos de la cara, que se tensan, en las manos, que empiezan a hacer cosas innecesarias. Cuando respiras despacio, profundo, desde el abdomen, activas el sistema nervioso parasimpático, el de calma, digestión, recuperación, y ese sistema manda señales completamente diferentes. La voz se asienta, los músculos se relajan, el movimiento se hace más fluido, la mente se aclara, y todo eso se ve. Todo eso se lee en tu presencia física como alguien que está bajo control, que está centrado, que no está siendo desbordado por la situación. Así que si hay una sola herramienta que te llevas de todo lo que hemos hablado hoy, que sea esta. Cuando entres a una situación que te genere ansiedad, antes de nada, respira. No una respiración tensa y rápida que confirme el miedo. Una respiración lenta, profunda, desde el abdomen, que le diga a tu sistema nervioso que no hay emergencia, que estás a salvo, que puedes manejar esto. Y desde ahí, todo lo demás es mucho más fácil. Hay algo que quiero que pienses ahora mismo. Piensa en el momento más seguro que hayas sentido en tu vida. No tiene que ser algo grande. Puede ser un momento pequeño. Tal vez estabas en un lugar que conocías muy bien, rodeado de personas con las que te sentías completamente a gusto, haciendo algo en lo que eras bueno. ¿Cómo estaba tu cuerpo en ese momento? ¿Cómo respirabas? ¿Cómo te movías? ¿Cómo mirabas a las personas que tenías alrededor? Apuesto a que en ese momento no estabas pensando en tu postura, no estabas controlando tu contacto visual, no te estabas recordando que debías moverte despacio o respirar profundo. Todo eso estaba ocurriendo de forma natural, porque tu estado interno lo permitía. Porque cuando te sientes seguro de verdad, el cuerpo lo expresa de forma espontánea y perfecta. Lo que estamos haciendo en este video no es crear algo artificial. Lo que estamos haciendo es aprender a acceder a ese estado, a ese lenguaje corporal natural de la confianza, incluso en las situaciones donde no lo sientes de forma espontánea. Es como aprender a nadar. Al principio piensas en cada movimiento, en la posición de los brazos, en cómo girar la cabeza para respirar, en la patada de las piernas. Y parece torpe, parece mecánico, parece que nunca va a fluir. Y luego, con práctica, deja de ser consciente. Se convierte en algo que simplemente ocurre, en algo que es tuyo. Así es exactamente como funciona el lenguaje corporal de la confianza. Al principio lo practicas conscientemente, lo aplicas con cierto esfuerzo, y con el tiempo se integra, se convierte en tu forma natural de estar en el mundo, en algo que no tienes que pensar, en algo que simplemente eres. Y con eso en mente, vamos a profundizar en algo que aún no hemos tocado, y que cambia completamente la forma en que las personas te perciben desde los primeros segundos. Hablo de cómo entras a los espacios. La entrada. Ese momento que mucha gente infravalora y que en realidad es uno de los más poderosos de cualquier interacción social. La entrada es tu primera declaración no verbal. Es tu tarjeta de presentación física, antes de que nadie sepa tu nombre o haya escuchado tu voz. Y lo curioso es que la mayoría de las personas entra a los espacios de forma completamente reactiva. Entran y esperan a ver qué pasa. Entran buscando señales de si son bienvenidas. Entran con los ojos bajos o pegados al teléfono o buscando un rincón donde instalarse sin llamar demasiado la atención. Y eso es comprensible, es humano. Entrar a un espacio desconocido activa el sistema de evaluación social de forma casi automática. Tu cerebro empieza a buscar aliados, a evaluar amenazas, a calcular jerarquías, y mientras hace todo eso, el cuerpo suele adoptar una postura de bajo perfil, como si dijera voy a esperar a entender cómo funciona esto antes de mostrarme demasiado. El problema es que esa postura de bajo perfil es leída por los demás exactamente como lo que es: incertidumbre,
falta de pertenencia. Y el cerebro social de las personas que te ven entrar hace su propio juicio en ese momento. Si ves a alguien entrar mirando al suelo, con los hombros encogidos, buscando el rincón más discreto, tu cerebro le asigna automáticamente un nivel de estatus social determinado. No lo decides conscientemente. Simplemente ocurre. Por el contrario, cuando alguien entra a un espacio de forma deliberada, con una velocidad que no es ni apresurada ni paralizada, con la cabeza erguida, con los ojos que recorren el espacio con calma, en lugar de con ansiedad, con el cuerpo abierto, con esa sensación de que ha llegado donde quería llegar, el cerebro social de las personas que lo ven hace un juicio completamente diferente. Aunque no lo conozcan, aunque no sepan nada de él, aunque nunca hayan intercambiado una sola palabra. Así que la próxima vez que entres a un lugar, a una reunión, a una fiesta, a una entrevista, a un restaurante donde te están esperando, quiero que hagas una sola cosa antes de cruzar la puerta. Para un segundo literal. Respira, suelta los hombros, levanta ligeramente la barbilla y entonces entra. No con drama, no con actuación, no como si estuvieras en una película. Simplemente entra como alguien que sabe que tiene derecho a estar ahí, que está bien con su llegada, que no necesita pedir perdón por entrar. Ese segundo de preparación lo cambia todo. Porque le dice a tu sistema nervioso que tú controlas el ritmo, que tú decides cuándo entrar y cómo entrar. Y eso, aunque es solo un segundo, calibra todo lo que viene después. Hay algo más en la entrada que quiero mencionar porque es un detalle que separa a las personas con presencia de las que pasan desapercibidas. Es a dónde van los ojos cuando entras. La mayoría de las personas, cuando entra a un espacio lleno de gente, busca inmediatamente un punto de anclaje seguro. Un conocido, un teléfono, una bebida, algo que les dé excusa para no tener que enfrentarse al espacio completo. Y eso, aunque es un alivio inmediato, en términos de presencia percibida, es una señal de que el espacio te supera. Las personas con presencia real hacen lo contrario. Cuando entran, sus ojos recorren el espacio con calma, no de forma ansiosa, buscando amenazas, sino con una especie de curiosidad tranquila, como si estuvieran tomando nota del lugar, de las personas, del ambiente, como si se estuvieran instalando, y ese recorrido visual lento y calmado comunica una cosa muy específica, que ese espacio no les supera, que están cómodos en él, que son los dueños de su propia atención y pueden dirigirla donde quieran. Eso es presencia, y la presencia comienza en la entrada. Ahora quiero hablar de algo que está íntimamente relacionado con todo lo anterior y que tiene que ver con una situación que casi todo el mundo experimenta en algún momento. La situación en que te encuentras con alguien que tiene más autoridad que tú, más experiencia, más poder en la jerarquía formal o informal. Puede ser tu jefe, puede ser alguien a quien admiras profundamente, puede ser una persona con quien llevas tiempo queriendo conectar, puede ser simplemente alguien que te intimida por alguna razón que no sabes explicar del todo. ¿Qué hace tu cuerpo en esas situaciones? ¿Cómo cambia tu lenguaje no verbal cuando percibes que la persona que tienes enfrente está por encima de ti en alguna jerarquía? Porque para la mayoría de las personas hay un cambio físico automático y casi involuntario. La voz sube de tono ligeramente. La respiración se acelera un poco. Los gestos se vuelven más contenidos. El contacto visual se hace menos estable. La sonrisa aparece más rápido y se mantiene más tiempo de lo necesario como señal de apaciguamiento. Todo el cuerpo dice: estoy aquí, soy inofensivo, por favor no me rechaces. Y lo que quiero que entiendas es que ese cambio físico no ocurre porque esa persona tenga poder real sobre ti. Ocurre porque tú le has dado poder sobre tu sistema nervioso, porque en algún lugar de tu mente has decidido, tal vez sin saberlo, que lo que esa persona piense de ti importa más que lo que tú piensas de ti mismo. Y el trabajo de proyectar confianza en esas situaciones no es fingir que no te importa. Es aprender a mantener tu centro cuando te encuentras con alguien que activa tu sistema de evaluación social. Es aprender a tener la conversación desde tu propio eje en lugar de desde la dinámica que la otra persona, consciente o inconscientemente, establece. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Con varias cosas que ya hemos mencionado. La respiración controlada que regula tu sistema nervioso antes y durante la interacción. La postura que mantienes independientemente de quién tengas enfrente. El contacto visual que no cede más de lo necesario. La velocidad del habla que no se acelera porque la situación sea intensa. Y una cosa más que todavía no hemos mencionado y que es fundamental,
El reconocimiento consciente de que esa persona también es humana. Suena obvio, pero es algo que el cerebro social olvida completamente cuando está en modo intimidación. Cuando alguien te activa el sistema de evaluación social, tu cerebro lo convierte en algo mayor que lo que es, lo agranda, lo hace más amenazante, más perfecto, más inalcanzable. Y desde esa percepción distorsionada, cualquier interacción parte de una posición de desventaja. Pero si antes de esa interacción o durante ella, puedes recordarte que esa persona también tiene miedos, también comete errores, también tiene momentos de inseguridad que no muestra porque también está proyectando una imagen, entonces algo cambia. No la situación externa, sino tu relación interna con ella. Y eso se traduce, inevitablemente, en un lenguaje corporal diferente. Recuerdo una conversación que tuve con alguien que llevaba años en un sector en el que yo quería entrar. Era alguien a quien admiraba, alguien cuyo trabajo me había influido, alguien ante quien, siendo honesto, me sentía pequeño. Y recuerdo que antes de esa conversación, conscientemente me dije algo. Me dije, esta persona también fue principiante alguna vez. Esta persona también tuvo una primera conversación con alguien que sabía más que ella. Esta persona también es humana. Y eso, aunque parezca un pensamiento pequeño, me devolvió al centro. Me permitió entrar a esa conversación desde un lugar mucho más equilibrado. No desde la admiración paralizante, sino desde la curiosidad real. Y la conversación fue completamente diferente a lo que hubiera sido si hubiera entrado desde el miedo. Esa es la diferencia entre interactuar desde el respeto y interactuar desde la reverencia. El respeto te mantiene en pie, la reverencia te pone de rodillas, y desde el suelo es muy difícil proyectar confianza. Bien, sigamos con algo que afecta directamente a cómo te perciben en conversaciones concretas, en situaciones cara a cara, y que es uno de los elementos más ignorados de la comunicación no verbal. Hablo de lo que haces cuando escuchas, no cuando hablas, sino cuando escuchas. Porque la mayoría de las personas, cuando están escuchando a alguien, están en realidad pensando en lo que van a decir a continuación. Y eso, aunque lo intenten disimular, se nota. Se nota en los ojos, que se desfocan ligeramente cuando la atención se va hacia adentro. Se nota en la postura, que pierde 1 milímetro de inclinación hacia la otra persona. Se nota en las microexpresiones, que dejan de responder en tiempo real a lo que la otra persona dice. Se nota en que la respuesta que das cuando por fin hablas a veces no encaja del todo con lo que el otro acaba de decir, porque estabas procesando tus propios pensamientos mientras la otra persona hablaba, y lo que hace eso en la otra persona es desconexión, aunque no pueda nombrarlo, aunque no sepa exactamente por qué. Hay algo que le dice que no estás del todo presente, que estás ahí, pero a medias. Por el contrario, cuando alguien te escucha de verdad, cuando su atención está completamente en ti, cuando sus ojos están en los tuyos y su cuerpo está ligeramente orientado hacia ti y sus expresiones responden en tiempo real a lo que dices, sientes algo muy específico. Te sientes visto, te sientes importante, te sientes escuchado de una forma que es relativamente rara en la vida cotidiana. Y eso genera una vinculación muy poderosa con esa persona. Empiezas a sentirla interesante, a sentirla magnética, a querer estar cerca de ella. Y lo paradójico es que esa persona no ha dicho nada brillante todavía, solo te ha escuchado de verdad, pero eso ya es suficiente para que la percibas de una manera completamente diferente. La escucha activa, la escucha real, la que implica que toda tu atención está en la persona que habla y no en tu propio monólogo interno, es uno de los actos más poderosos de conexión social que existen, y también es uno de los más raros, porque vivimos en un mundo lleno de estímulos, lleno de distracción, donde la atención es el recurso más escaso. Y cuando alguien te da la suya de forma completa, sin dividiéndola, sin repartirla entre tú y su teléfono o sus propios pensamientos, sientes la diferencia inmediatamente. Así que si quieres proyectar confianza en las conversaciones, aprende a escuchar, no como estrategia de manipulación, sino como práctica real de presencia. Cuando alguien habla, pon toda tu atención ahí, deja que sus palabras lleguen. Deja que tus expresiones respondan naturalmente a lo que escuchas. Asiente cuando algo resuena. Deja que haya silencio cuando terminan de hablar. No te precipites a llenar ese silencio con tu respuesta inmediata. Deja que el silencio respire un momento. Y luego responde desde lo que realmente has escuchado. Eso hace 3 cosas simultáneamente. Primero, hace que la otra persona se sienta valorada y conectada contigo. Segundo,
hace que tus respuestas sean mucho más pertinentes y precisas porque has procesado de verdad lo que se ha dicho. Y tercero, te hace parecer increíblemente seguro, porque alguien que puede permitirse escuchar sin prisa, sin necesidad de interrumpir, sin urgencia de llenar todos los silencios, es alguien que claramente no está siendo desbordado por la situación. La escucha profunda es un acto de confianza, y se ve, se percibe, y genera una respuesta en los demás que ninguna técnica de postura o contacto visual puede generar por sí sola. Ahora quiero abordar algo que es especialmente relevante en entornos grupales. En reuniones, en cenas con varias personas, en situaciones donde no estás en una conversación uno a uno, sino en un grupo de 3, 4, 5 o más personas. Porque el lenguaje corporal en grupos tiene sus propias dinámicas y sus propias señales de confianza. Lo primero que quiero que notes es la orientación del cuerpo. Cuando estamos en un grupo y alguien habla, los cuerpos de las personas que escuchan comunican muchísimo sobre la jerarquía informal de ese grupo. Las personas que tienen estatus en el grupo reciben más orientación corporal de los demás, más cuerpos girados hacia ellas cuando hablan, más contacto visual dirigido hacia ellas cuando hay una decisión que tomar o una opinión que buscar. Y si tú observas esa dinámica en un grupo que acabas de conocer, puedes en segundos identificar quién tiene el poder informal en ese grupo. No el poder formal, no necesariamente el jefe o el de mayor rango, sino quién tiene la influencia real, quién es la persona cuya opinión todos esperan antes de formarse la propia. Eso es información valiosísima. Y la puedes leer sin que nadie te diga nada, solo observando hacia dónde van los cuerpos. Pero hay algo más. Tú también puedes usar la orientación de tu cuerpo como herramienta en grupos. Cuando escuchas a alguien en un grupo, girar ligeramente el cuerpo hacia esa persona no solo es educado, es una declaración de que lo que dice merece tu atención. Y cuando lo haces de forma selectiva, es decir, cuando orientas tu cuerpo hacia alguien en particular mientras otros no lo hacen, esa persona lo nota. Y tú te conviertes, en ese momento, en una fuente de validación para ella, lo cual crea una conexión específica entre los dos que puede ser muy útil después. Lo segundo que quiero que entiendas sobre los grupos es la dinámica del espacio en la conversación. En los grupos, las personas que tienen confianza no luchan por el turno de palabra. No se apresura a hablar antes de que alguien pueda interrumpirlas. No elevan el volumen para mantener el espacio sonoro. Simplemente hablan cuando tienen algo que aportar, y cuando lo hacen con un ritmo que no pide permiso. No con arrogancia, no con agresividad, simplemente con la naturalidad de alguien que sabe que tiene algo que decir y que va a decirlo. Las personas que proyectan menos confianza en grupos hacen lo contrario. Esperan demasiado antes de hablar y cuando por fin se lanzan, empiezan con disculpas o minimizaciones. Bueno, no sé, esto es solo una idea, igual esto no tiene sentido, pero esas frases de apertura, que parecen humildad, en realidad comunican al grupo que la persona que habla no está segura de merecer el espacio sonoro. Y el grupo lo registra. Y el estatus de esa persona en el grupo baja un poco cada vez que usa esas muletillas de disculpa. ¿Cuál es la alternativa? No hablar con arrogancia, sino hablar sin disculparse. Si tienes algo que decir, dilo, sin preámbulos que lo minimicen. Deja que sea el contenido el que determine si merece espacio. No lo determines tú en tu contra antes de que el grupo haya tenido la oportunidad de escucharte. Eso es lo que hace alguien que confía en su propio criterio. Y esa confianza en el propio criterio es visible, audible, palpable en el espacio de un grupo. Hay otra señal muy específica que quiero que conozcas y que tiene que ver con cómo reaccionas cuando alguien en el grupo dice algo con lo que no estás de acuerdo. Porque la forma en que gestionas el desacuerdo en público es uno de los marcadores más claros de confianza o de inseguridad que existen. Las personas que no tienen confianza evitan el desacuerdo a toda costa en público. Callan cuando deberían hablar, asienten cuando en realidad no están de acuerdo. Sonríen cuando por dentro están pensando que lo que acaban de escuchar no tiene ningún sentido. Y lo hacen porque el desacuerdo les parece peligroso. Porque sienten que si no están de acuerdo con la persona que tiene más autoridad en la sala, van a perder algo. Aprobación, estatus, pertenencia. Pero lo que no saben es que ese silencio, esa aquiescencia constante, esa incapacidad de tener una posición propia y sostenerla,
Es exactamente lo que reduce su estatus en el grupo. Las personas que tienen más influencia en los grupos casi siempre son las que se permiten tener opiniones propias. Las que dicen espera, creo que hay otra forma de ver esto, con respeto pero con claridad. Las que no necesitan que todos estén de acuerdo con ellas para sentirse seguras. Y aquí viene algo importante. No se trata de llevar la contraria por llevarla. No se trata de ser el que siempre tiene una opinión diferente para llamar la atención. Se trata de algo mucho más simple y mucho más poderoso. Se trata de ser honesto. De decir lo que realmente piensas, cuando lo piensas, con la calma de alguien que sabe que su perspectiva tiene valor, aunque no todo el mundo esté de acuerdo. Esa honestidad, esa disposición a tener una posición propia y a sostenerla con educación y con firmeza, es uno de los gestos de confianza más respetados que existen en cualquier grupo humano. Porque en el fondo, todos queremos estar cerca de personas que dicen lo que piensan. Todos valoramos la honestidad aunque en el momento nos cueste un poco. Y las personas que se permiten ser honestas, que no necesitan el acuerdo de los demás para sentirse validadas, generan una confianza que las personas que siempre asienten simplemente no pueden generar. Vamos a hablar ahora de algo que está en la intersección entre el lenguaje corporal y la gestión emocional y que tiene un impacto enorme en cómo te perciben en situaciones de presión. Hablo de lo que proyecta tu cuerpo cuando algo sale mal, cuando cometes un error, cuando alguien te critica en público, cuando la situación no va como esperabas. Porque ahí, en ese momento de presión, es donde la confianza real se distingue de la confianza de fachada. En los momentos buenos, cuando todo fluye, cuando estás en tu zona de confort, cualquiera puede parecer seguro. La prueba de fuego es lo que pasa cuando el suelo se mueve un poco. ¿Qué hace alguien con poca confianza cuando comete un error delante de otros? Se deshace en disculpas excesivas. Se encoge, se ruboriza y mira al suelo. Se explica de más, como si necesitara convencer a los demás de que el error no lo define. O, en el extremo opuesto, se pone a la defensiva, que también es una señal de inseguridad, no de fuerza. ¿Y qué hace alguien que tiene una confianza sólida? Reconoce el error con calma, no lo minimiza, no lo exagera, no se recrea en él, lo nombra, toma nota de lo que hay que corregir, y sigue, sin que el cuerpo entre en modo colapso, sin que la voz pierda la estabilidad, sin que la postura cambie de forma drástica, con la ecuanimidad de alguien que sabe que cometer errores no borra todo lo que eres. Eso no significa no sentir nada, no significa que no te importe. Significa que tienes suficiente base interna para aguantar el peso de un error sin que te derrumbe. Y eso, ese aguante tranquilo, es una de las señales de confianza más respetadas que existen. Porque todos cometemos errores. Lo que nos diferencia es cómo los gestionamos. Hay una frase que se me quedó grabada hace tiempo de alguien a quien admiro mucho por su presencia y su calma en situaciones difíciles. Me dijo, la gente no recuerda el error, recuerda cómo lo manejaste. Y tiene razón. El error en sí suele ser olvidado relativamente rápido. Lo que se queda en la mente de las personas es la imagen de alguien que lo atravesó con aplomo, o la imagen de alguien que lo convirtió en un drama. Y tú decides cuál de las dos imágenes dejar. Sigamos, porque hay algo que quiero abordar ahora que tiene que ver con algo más sutil, más interno, pero que se manifiesta con una claridad brutal en el lenguaje corporal. Es la relación que tienes con el silencio, con los silencios en la conversación, con los momentos donde nadie habla y el aire queda suspendido. Para las personas que no están cómodas consigo mismas, el silencio en una conversación es una amenaza, algo que hay que eliminar lo antes posible. Algo que llenan compulsivamente con palabras, con risas, con ruido, con cualquier cosa que evite que ese vacío se instale, y lo hacen porque el silencio les genera ansiedad. Porque en el silencio, sin el sonido para llenar el espacio, se quedan solos con la incomodidad de no saber qué está pensando el otro, de si les están juzgando, de si están gustando, de si la conversación está yendo bien. Para las personas que tienen una relación cómoda con ellas mismas, el silencio no es amenaza, es simplemente silencio, un espacio entre palabras, un momento de respiro, algo que puede ser cómodo, que puede ser reflexivo, que puede ser incluso íntimo, dependiendo de con quién estés y en qué contexto. Y la diferencia en cómo gestionas el silencio es completamente visible para la persona que tienes enfrente. Cuando alguien llena los silencios de forma compulsiva, lo que comunica es que no está cómodo con la situación, que la situación lo supera un poco, que necesita el sonido como apoyo.
Por el contrario, cuando alguien puede sentarse en el silencio sin inquietud visible, sin necesidad de llenarlo urgentemente, ese silencio comunica una seguridad interna que pocas palabras pueden comunicar de la misma manera. Así que aprende a estar con el silencio. Aprende a no llenarlo de forma refleja. La próxima vez que haya un silencio en una conversación y sientas el impulso de llenarlo, espera, respira, mira a la persona. Deja que el silencio exista un momento. No de forma incómoda, no de forma que parezca que te has quedado sin palabras, sino de forma tranquila, como alguien que simplemente está presente y no tiene prisa. Verás que en muchos casos, la otra persona llena ese silencio con algo importante, con algo que no habría dicho si tú hubieras seguido hablando, porque el silencio invita. El silencio es una pregunta que no necesita palabras. Y a menudo, lo que la otra persona dice para llenar ese silencio es mucho más revelador que lo que hubiera dicho si la conversación hubiera seguido fluyendo sin pausa. Y también verás que a veces el silencio simplemente es silencio, y que eso está bien. Que dos personas pueden estar juntas sin hablar y que no pase nada malo. Y ese descubrimiento, esa comodidad con la presencia sin la palabra constante, es una de las señales más claras de que alguien está genuinamente cómodo consigo mismo. Hay algo que me gustaría que recordaras en este punto de todo lo que estamos viendo. Hemos hablado de postura, de contacto visual, de movimiento, de velocidad, de respiración, de escucha, de grupos, de errores, de silencio. Y quizá estás pensando, hay mucho que trabajar, hay mucho que cambiar. ¿Por dónde empiezo? Y la respuesta es, por un solo elemento. Elige uno, el que más resuene contigo, el que más reconozcas en tu propio comportamiento, el que sientas que si lo cambias, va a tener el mayor impacto en tu presencia. Y trabájalo durante una semana. Solo ese. No los 10 a la vez, porque si intentas cambiarlo todo de golpe, vas a estar tan metido en tu cabeza que vas a perder la naturalidad, que es el objetivo de todo esto. Una semana con un elemento, con atención consciente sobre ese elemento en tus interacciones cotidianas. Sin presión de perfección, sin castigarte cuando lo olvidas. Solo con la intención de observarte y de ajustar cuando puedas. Y la semana siguiente, si has integrado ese primer elemento, añades uno más. Y así, poco a poco, con paciencia, con la comprensión de que esto es un proceso, no un evento, que no vas a salir de ver este vídeo y ser otra persona, pero que si aplicas lo que estás aprendiendo de forma consistente, en unas pocas semanas vas a empezar a notar cambios en cómo te perciben los demás, en cómo te percibes tú, en la calidad de tus interacciones, en la confianza que proyectas de forma natural y espontánea. Y ahora quiero ir a algo que me parece uno de los temas más fascinantes dentro de la comunicación no verbal. Algo que conecta todo lo que hemos hablado con algo más grande, con la forma en que construimos nuestra identidad social. Hablo del concepto de presencia como estado versus presencia como actuación. Hay dos formas de aproximarse a todo lo que estamos trabajando en este vídeo. La primera forma es verlo como una actuación, como un conjunto de técnicas que aplicas para parecer más seguro de lo que realmente eres, para engañar a los demás haciéndoles creer que tienes más confianza de la que sientes. Esta forma de aproximarse al lenguaje corporal funciona a corto plazo y falla a largo plazo, porque las personas son perceptivas, porque con el tiempo las grietas aparecen, porque la actuación sostenida es agotadora y eventualmente se nota. La segunda forma es verlo como un camino hacia un estado, no como técnicas para parecer, sino como herramientas para llegar a un estado interno de mayor seguridad, mayor calma, mayor centralización. Y desde ese estado, el lenguaje corporal fluye de forma natural y auténtica, sin esfuerzo, sin actuación. Y esta segunda forma es la que funciona de verdad, la que tiene impacto duradero, la que no requiere mantenimiento constante, porque no es una máscara que sostienes, sino una forma de ser que has cultivado. ¿Y cómo llegas a ese estado? Con práctica, sí. Con los elementos que hemos ido viendo, sí. Pero también con algo más fundamental, con el trabajo de conocerte. De entender qué situaciones te generan inseguridad y por qué. De identificar qué creencias tienes sobre ti mismo que no te están sirviendo. De empezar a cuestionar esas creencias y a construir otras que sean más ciertas y más útiles. Porque al final, la confianza que proyectas es el reflejo de la confianza que tienes. Y la confianza que tienes es el resultado de cómo te ves. Y cómo te ves es algo que puedes cambiar. Que cambia con las experiencias que buscas,
con los desafíos que te atreves a aceptar, con las conversaciones que te permites tener, con la forma en que procesas los errores y los éxitos, con el lenguaje que usas para hablarte a ti mismo. Todo eso forma el suelo sobre el que se asienta tu presencia. Y ese suelo, cuando es sólido, lo sostiene todo lo demás con una naturalidad que ninguna técnica aislada puede imitar. Ahora bien, todo este camino es mucho más fácil cuando tienes las herramientas adecuadas. Cuando entiendes no solo cómo proyectarte tú, sino también cómo leer a los demás. Cómo descifrar lo que la gente comunica sin palabras. Cómo saber cuándo alguien está mintiendo, cuándo está interesado, cuándo está incómodo, cuándo está completamente presente o cuándo su mente está en otro lugar. Eso es exactamente lo que te da el ebook Leer a las personas en 60 segundos. Una guía práctica para descifrar el lenguaje no verbal de las personas que te rodean, para entender lo que no se dice, para leer entre líneas de forma rápida y efectiva. Si aún no lo has descargado, el enlace está en la descripción. Es el complemento perfecto para lo que estamos viendo hoy, porque proyectar y leer son las dos caras de la misma moneda. Sigamos entonces, porque hay algo más que quiero que entiendas antes de que terminemos esta sección. Algo que tiene que ver con la forma en que la confianza se construye en el tiempo, no solo en el momento, porque hay una diferencia entre proyectar confianza en un momento concreto y tener una reputación de presencia. La primera es un acto, la segunda es un patrón, y las reputaciones, en términos de lenguaje corporal y de presencia, se construyen exactamente igual que las reputaciones en cualquier otro ámbito, con consistencia, con la repetición de ciertos comportamientos a lo largo del tiempo que van creando una imagen estable en la mente de las personas que te conocen. Cuando alguien te ve comportarte de la misma forma en diferentes contextos, con el mismo aplomo en la reunión difícil que en la conversación informal, con la misma presencia cuando las cosas van bien que cuando hay presión, cuando esa consistencia se establece, algo muy poderoso ocurre. Las personas empiezan a confiar en esa imagen. Empiezan a predecir que ese eres tú, que así eres, que eso es lo que pueden esperar de ti. Y esa predictibilidad, esa estabilidad, genera un tipo de confianza en los demás que va mucho más allá de la primera impresión. Mientras que las personas cuya presencia varía mucho dependiendo del contexto, que son muy seguros en un entorno y completamente diferentes en otro, generan una impresión de inestabilidad, de inconsistencia, que puede ser difícil de superar, aunque en algunos momentos proyecten una confianza impresionante. Así que el objetivo a largo plazo no es tener momentos de gran presencia, es ir construyendo una presencia que sea tuya, que te acompañe, que sea reconocible en ti independientemente del contexto. Y eso requiere trabajo, requiere práctica, requiere paciencia, pero es completamente posible. Y el camino hacia eso empieza exactamente donde estás ahora. Hemos recorrido ya un camino largo. Hemos hablado de postura, de contacto visual, de movimiento, de silencio, de grupos, de cómo entras a los espacios, de cómo gestionas los errores, de cómo escuchas, de cómo respiras. Y quizás en algún momento mientras escuchabas todo esto, has pensado, pero yo ya sé algunas de estas cosas. Ya he leído sobre el lenguaje corporal, ya he intentado aplicarlo, y sin embargo algo sigue sin encajar del todo. Si eso te ha pasado, quiero que sepas que no es porque seas un caso difícil, no es porque te falte disciplina o inteligencia o voluntad, es porque hay una pieza del puzzle que casi nadie menciona cuando habla de proyectar confianza. Una pieza que está debajo de todo lo demás, que es el suelo sobre el que se asienta todo lo que hemos visto hasta ahora. Y sin esa pieza, las técnicas funcionan a medias. Las herramientas se aplican con esfuerzo en lugar de con naturalidad. Y la confianza que proyectas tiene una vida útil corta, porque no tiene raíces. Esa pieza es la imagen que tienes de ti mismo cuando nadie te está mirando. No la imagen que proyectas, no la versión de ti que muestras en una entrevista, o en una primera cita, o en una reunión importante. La imagen que tienes de ti cuando estás solo, cuando te hablas a ti mismo, cuando cometes un error y nadie lo sabe, cuando tienes un éxito y te preguntas si realmente te lo mereces, cuando te miras al espejo por la mañana, antes de haber tenido que impresionar a nadie. Esa imagen interior es la que determina todo lo exterior, porque el cuerpo no miente. Puede retrasar la verdad durante un rato, puede disimular durante una conversación, durante una presentación, durante un evento social. Pero a la larga, lo que crees de ti mismo termina saliendo, termina filtrándose,
termina siendo visible, aunque hayas hecho todo lo posible para ocultarlo. Y la pregunta que quiero que te hagas ahora, de forma honesta, sin juicio, sin necesidad de compartirla con nadie, es esta. ¿Qué crees tú de ti mismo? No lo que dices cuando alguien te pregunta, no la respuesta socialmente aceptable, sino lo que de verdad crees en ese lugar interno donde no hay audiencia. ¿Crees que mereces ocupar espacio? ¿Crees que lo que piensas tiene valor? ¿Crees que eres alguien que merece ser visto, escuchado, considerado? Porque si la respuesta a esas preguntas tiene dudas, si hay una voz en algún lugar que dice tal vez no del todo, tal vez en comparación con otros no tanto, entonces ahí es donde está el trabajo real. No en la postura, no en el contacto visual, en esa voz. Y quiero hablarte de esa voz, porque casi todo el mundo la tiene. Yo la tenía. Y la mayoría de las personas con las que he hablado sobre esto, personas que desde fuera parecen completamente seguras, que tienen presencia, que proyectan autoridad, también la tienen. Esa voz que en el momento menos esperado aparece y susurra algo que te hace dudar, que te hace encogerte un poco, que te hace desviar la mirada justo cuando más importaba mantenerla. Esa voz no es la verdad, es historia. Es la acumulación de cosas que escuchaste sobre ti mismo cuando eras demasiado joven para cuestionarlas, de experiencias que interpretaste de cierta forma porque esa era la única forma que tenías disponible en ese momento, de comparaciones que hiciste con personas que parecían tener lo que tú sentías que te faltaba. Esa voz es arqueología, es el pasado hablando con la autoridad del presente, y el trabajo de silenciarla, o más exactamente, de aprender a no obedecerla automáticamente, es el trabajo más importante que puedes hacer en el área de la confianza. Porque cuando esa voz pierde poder, cuando dejas de darle el volumen que le dabas, cuando aprendes a escucharla sin creerla de forma automática, algo cambia profundamente. No de un día para otro, no de golpe, pero cambia. Y cuando cambia, el lenguaje corporal cambia con ello. De forma natural, de forma que no requiere esfuerzo. De forma que los demás notan sin que tú tengas que hacer nada especial. Hay algo que me resulta enormemente útil cuando trabajo con esto y que quiero compartir contigo porque es muy concreto. Es la pregunta que te haces cuando esa voz aparece. En lugar de creerte lo que dice o de intentar ignorarla, que raramente funciona, pregúntate, ¿es esto completamente cierto? No probablemente cierto, no parcialmente cierto. Es absolutamente, completamente, inequívocamente cierto. Y casi siempre, cuando te haces esa pregunta de verdad, la respuesta es no, o al menos no del todo. Hay excepciones, hay evidencias en contra, hay momentos en que lo que esa voz dice no fue cierto. Y esas excepciones son grietas en la narrativa, y por las grietas entra la luz. Por las grietas entra la posibilidad de una historia diferente sobre quién eres, porque eso es en el fondo lo que es la autoconfianza, no la ausencia de miedo, no la certeza absoluta de que todo va a salir bien. La autoconfianza es la historia que te cuentas sobre ti mismo, y las historias se pueden reescribir. No de golpe, no sin trabajo, pero sí, con intención, con práctica, con la decisión consciente de empezar a cuestionar las versiones de ti mismo que no te sirven. Y esa reescritura no ocurre solo en la mente, ocurre también en el cuerpo. Cada vez que te permites mantener el contacto visual cuando el instinto te pedía desviarlo, estás escribiendo una frase nueva en esa historia. Cada vez que entras a una sala con la cabeza erguida cuando la vieja costumbre hubiera sido encogerte, estás añadiendo una línea nueva. Cada vez que hablas en un grupo sin disculparte de antemano por lo que vas a decir, estás construyendo un capítulo diferente. El cuerpo y la mente se reescriben mutuamente, y tú puedes empezar desde cualquiera de los dos lados. Ahora quiero hablarte de algo que rara vez se menciona en los vídeos sobre lenguaje corporal y confianza, pero que en mi experiencia es uno de los factores más determinantes. Es el entorno, las personas con las que pasas el tiempo, los espacios donde te mueves, las conversaciones en las que participas de forma habitual, porque la confianza no existe en el vacío, existe en contexto. Y hay contextos que la alimentan y contextos que la erosionan. Hay personas a tu alrededor que cuando interactúas con ellas te sientes más tú, más expandido, más capaz. Y hay personas con las que terminas las conversaciones sintiéndote más pequeño de lo que empezaste. No necesariamente porque sean malas personas. A veces simplemente porque la dinámica entre vosotros está construida sobre una jerarquía que no te favorece.
o porque inconscientemente han aprendido a relacionarse contigo desde una posición que reduce tu espacio. Y esto es importante que lo veas, porque puedes hacer todo el trabajo del mundo en tu lenguaje corporal, en tu imagen interna, en tus técnicas de comunicación, y si luego pasas la mayor parte de tu tiempo en entornos que erosionan esa confianza, el progreso va a ser mucho más lento y mucho más difícil de sostener. Así que parte del trabajo de proyectar confianza de forma sostenida es también un trabajo de selección, de elegir, en la medida en que puedas, los entornos y las personas que te expanden en lugar de los que te contraen. No desde el miedo, no huyendo de los desafíos, sino desde la conciencia de que el contexto importa, que no es lo mismo trabajar la confianza en un entorno que te apoya que hacerlo en un entorno que constantemente te la pone en duda. Y si hay personas en tu vida cuya presencia te hace consistentemente más pequeño, vale la pena preguntarse por qué. ¿Qué hay en esa dinámica que lo permite? ¿Qué parte de ti está participando en esa reducción? Porque siempre hay algo. Siempre hay alguna creencia o algún patrón tuyo que hace posible que otra persona te reduzca. Y ese algo, cuando lo identificas, es una oportunidad de crecimiento enorme. No estoy diciendo que elimines a todas las personas difíciles de tu vida. Estoy diciendo que te hagas consciente de las dinámicas, que dejes de ser un participante inconsciente en relaciones que te cuestan más de lo que te dan, que empieces a elegir desde la conciencia en lugar de desde el hábito. Eso también es parte de proyectar confianza, no solo en los momentos de interacción, sino en la arquitectura más amplia de tu vida social. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con una situación muy específica que casi todo el mundo experimenta y que pone a prueba la confianza de una forma muy particular. Es la situación del rechazo, del no, de cuando alguien no responde como esperabas, no acepta lo que ofrecías, no comparte tu entusiasmo, no quiere lo que querías darle. El rechazo es una de las experiencias más universalmente incómodas que existen, porque activa exactamente los mismos circuitos neuronales que el dolor físico. No es una metáfora. Los estudios de neurociencia han demostrado que la exclusión social y el dolor físico comparten rutas neurales, así que cuando dices que el rechazo duele, estás siendo literalmente preciso. Y sin embargo, la relación que tienes con el rechazo, la forma en que lo procesas, la forma en que tu cuerpo y tu mente lo gestionan, es uno de los factores más determinantes de cuánta confianza puedes sostener a lo largo del tiempo. Las personas que tienen baja tolerancia al rechazo viven en un estado constante de autoprotección. Evitan situaciones donde el rechazo sea posible. No se arriesgan, no inician, no proponen, no se exponen. Y desde fuera, eso puede parecer prudencia o timidez o introversión. Pero en realidad es el sistema de defensa que se ha instalado alrededor de la herida del rechazo para protegerla. Y el problema de ese sistema de defensa es que también impide el crecimiento, impide las conexiones reales, impide las oportunidades que solo se presentan cuando te atreves a exponerte. Porque la mayoría de las cosas que valen la pena en la vida requieren que te arriesgues a un no. ¿Y cómo se trabaja la tolerancia al rechazo? No exponiéndote de golpe a los mayores rechazos posibles. Eso no es terapia, eso es masoquismo, sino construyendo una relación diferente con el no. Empezando a ver el no como un juicio sobre quién eres, sino como información sobre la compatibilidad en ese momento concreto, en esa situación específica, con esa persona particular. Porque eso es lo que es el no, información, no sentencia, no definición de tu valor, no prueba de que no mereces, solo información sobre ese momento específico. Y cuando empiezas a verlo así, cuando el no deja de ser una catástrofe y se convierte en un dato, algo cambia en cómo te relacionas con la posibilidad del rechazo. Y cuando te relacionas de forma diferente con esa posibilidad, te atreves más, te expones más, inicias más y paradójicamente obtienes más síes. Porque las personas que se atreven son las que crean oportunidades y las que no se atreven se quedan esperando que las oportunidades lleguen solas. Esto tiene una manifestación directa en el lenguaje corporal. Las personas que no tienen miedo al rechazo se mueven de forma diferente en los espacios sociales. Se acercan, inician conversaciones, hacen preguntas directas, hacen propuestas, y todo eso lo hacen con una naturalidad que viene de haber desactivado la alarma que dispara el miedo al no. Y esa naturalidad, esa disposición a exponerse sin drama, es increíblemente atractiva. Es una de las formas más claras de proyectar confianza que existen. Porque la confianza real no es la certeza de que todo va a salir bien,
Es la seguridad de que si no sale bien, lo vas a poder manejar. Esa es la diferencia fundamental. Y cuando tienes esa seguridad, cuando confías en tu propia capacidad de sobrevivir al no, al error, al fracaso, al rechazo, entonces ya no tienes que protegerte tanto, ya no tienes que encogerte, ya no tienes que pedir permiso para estar, ya puedes estar de forma completa, abierta, presente. Y eso es lo que los demás leen como confianza. Vamos llegando a algo que quiero que sea el territorio donde cerremos todo esto. Porque hemos hablado de muchas piezas, y ahora quiero que veas cómo encajan. Quiero que veas la imagen completa. La confianza que proyectas, sin decir una sola palabra, es el resultado de varias capas que trabajan juntas. La capa más externa es el lenguaje corporal técnico, la postura, el contacto visual, el movimiento, el ritmo, la gestión del espacio. Eso es lo que se ve primero, lo que genera la primera impresión, lo que activa los juicios automáticos del cerebro social de las personas que te observan. Debajo de esa capa está la gestión emocional, la capacidad de mantener la calma cuando la situación presiona, de no ser desbordado por los momentos difíciles, de gestionar el rechazo, el error, la crítica, sin que el cuerpo entre en modo colapso. Esa capa da consistencia a la primera. Hace que el lenguaje corporal de confianza no sea un acto de un momento, sino un patrón sostenido. Y debajo de todo eso está la imagen interna, la historia que te cuentas sobre ti mismo, las creencias que tienes sobre tu valor, tu lugar en el mundo, tu derecho a ser visto y escuchado. Esa es la capa más profunda y la más determinante, porque es la que alimenta todo lo demás. Cuando esa capa es sólida, todo lo que está encima fluye de forma natural. Cuando esa capa tiene fisuras, las otras capas tienen que trabajar más para compensar, y aunque pueden hacerlo durante un tiempo, a la larga la fisura termina apareciendo. Por eso el trabajo completo de proyectar confianza es trabajo en las tres capas, no solo en la más visible, no solo en la técnica, también en la gestión emocional, también en la imagen interna, y el orden en que trabajes cada capa puede ser el que te resulte más accesible. Puedes empezar desde afuera hacia adentro, cambiando el lenguaje corporal y dejando que eso influya en cómo te sientes sobre ti mismo. O puedes empezar desde adentro hacia afuera, trabajando la imagen interna y dejando que eso se exprese naturalmente en el cuerpo. Ambos caminos llevan al mismo lugar si los recorres con consistencia. Lo que no funciona es trabajar solo una capa e ignorar las demás. No funciona saber todas las técnicas de postura y contacto visual si cada noche te hablas a ti mismo de una forma que te destruye. No funciona tener una imagen interna sana si nunca te atreves a expresarla en el mundo, porque la gestión emocional te paraliza cuando la situación se pone real. Las tres capas necesitan atención, las tres se refuerzan mutuamente, y las tres están al alcance de cualquiera que decida ponerse a trabajar en esto con seriedad. Ahora quiero hacer algo que no he hecho todavía en este vídeo. Quiero hablarte de los momentos en que todo lo que sabes falla, en que has practicado, has trabajado, has mejorado, y aún así hay una situación que te desborda. Un momento en que el cuerpo hace lo que siempre hizo aunque llevabas semanas entrenando para que hiciera otra cosa. Una conversación en que te encogiste cuando querías mantenerte firme. Una entrada a una sala en que miraste al suelo, aunque habías prometido que esta vez sería diferente. Esos momentos van a existir. Van a seguir existiendo incluso cuando hayas avanzado mucho. Y quiero que sepas que eso no es señal de que fallaste, es señal de que eres humano, de que el cambio no es lineal, de que hay contextos y situaciones que activan respuestas muy antiguas, muy arraigadas, y que esas respuestas no se eliminan de un día para otro. Lo que importa en esos momentos no es que la respuesta antigua haya aparecido, es lo que haces después. Si te hundes en el juicio de ti mismo y en la narrativa de que nunca vas a cambiar, esos momentos te costarán mucho más. Pero si los ves como información, como datos sobre qué situaciones todavía activan tus patrones antiguos, como oportunidades de entenderte mejor, entonces esos momentos se convierten en parte del camino en lugar de obstáculos en el camino. La confianza no es la ausencia de momentos difíciles, es la capacidad de seguir después de ellos, de levantarte sin drama, de seguir construyendo sin que un tropiezo borre todo el avance previo. Y esa capacidad, con el tiempo, es ella misma una de las formas más profundas de confianza que existen. Quiero que pienses en alguien que admiras profundamente por su presencia, por su confianza, por la forma en que ocupa el espacio en el mundo. Y quiero que te preguntes, ¿crees que esa persona nunca tiene miedo? ¿Crees que nunca duda?
¿Crees que nunca hay momentos en que la voz interna le dice que no está a la altura? Casi con certeza, esa persona tiene todo eso. Lo que la diferencia no es la ausencia de miedo, sino la relación que tiene con él. Que el miedo existe pero no gobierna. Que la duda aparece pero no paraliza. Que la voz interna habla pero ella no la obedece de forma automática. Eso es lo que hace posible que se mueva con la confianza que ves desde fuera. No que sea diferente de ti en la experiencia interna, sino que ha desarrollado una relación diferente con esa experiencia. Y esa relación también la puedes desarrollar tú, con exactamente las mismas herramientas que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo. Con práctica, con consistencia, con paciencia, con la voluntad de seguir aunque algunos días sea más difícil que otros. Hay algo más que quiero que te lleves de hoy. Algo que tiene que ver con la forma en que todo lo que hemos hablado se expresa en el tipo de relaciones que atraes y en el tipo de conexiones que construyes, porque la confianza que proyectas no solo afecta a cómo te perciben, afecta a quién se acerca a ti. Las personas que proyectan confianza de forma auténtica, con calidez, con apertura, con esa combinación de seguridad y humanidad que hemos ido describiendo a lo largo de este vídeo, atraen un tipo de interacción diferente. Atraen personas que también están construyendo algo, que también tienen algo que aportar, que buscan conexión real en lugar de validación. Mientras que las personas que proyectan inseguridad, que buscan aprobación constante, que necesitan que el otro les confirme que están bien, suelen atraer personas que se sienten cómodas en una dinámica de poder asimétrico. Ya sea porque les gusta tener a alguien que depende de ellas, o porque están buscando ellas mismas validación y una persona insegura parece más fácil de controlar. No es un juicio sobre nadie, es simplemente cómo funcionan las dinámicas de atracción interpersonal. Las personas buscan consistencia con su propio nivel de autoestima, y cuando subes el tuyo, el tipo de conexiones que atraes también sube. Es automático, no tienes que hacer nada especial, solo ser la versión más segura, más auténtica, más presente de ti mismo. Y eso, con el tiempo, cambia tu mundo social de formas que ahora quizás no puedes imaginar del todo. Cambia las amistades que construyes, cambia las relaciones románticas que se presentan, cambia los entornos profesionales a los que accedes. No porque de repente seas perfecto, sino porque el nivel de energía que irradias atrae un nivel diferente de respuesta del mundo. Eso no es magia, es coherencia. Es el resultado natural de convertirte en alguien que ocupa su espacio de forma genuina, que comunica con su cuerpo que está aquí y que tiene derecho a estar, que no pide permiso para ser, que no se disculpa por existir, y ese alguien, esa persona, ya está en ti. No es alguien que tienes que crear desde cero, es alguien que ya existe pero que ha estado viviendo un poco encogido, un poco contenido, esperando permiso que nunca llega desde afuera porque el permiso solo puede llegar desde adentro. Así que este es el momento, no mañana, no cuando hayas leído más libros o visto más vídeos o te hayas preparado más. Ahora, con lo que sabes hoy, con lo que has aprendido en las últimas horas, con las imperfecciones que tienes y que van a seguir siendo parte de ti mientras trabajas en esto. Empieza hoy, con una sola cosa, la postura, el contacto visual, la respiración antes de entrar a un espacio difícil, la pausa antes de responder en lugar de la respuesta acelerada. Elige una, aplícala hoy, y mañana aplícala de nuevo, y pasado, y la semana siguiente. Y deja que esa consistencia construya lo que en ningún momento de inspiración puede construir por sí solo. Porque eso es al final lo que separa a las personas que hablan de cambio de las que realmente cambian. No la comprensión, no la inspiración, la acción repetida. El gesto pequeño hecho con consistencia hasta que deja de ser un gesto y se convierte en una forma de ser. Tú ya tienes la comprensión, has pasado todo este tiempo aquí, escuchando, procesando, reconociendo cosas de tu propia vida en lo que se ha dicho. Eso ya es tuyo. Ahora falta la parte que no te puedo dar yo, la parte que solo tú puedes hacer, la acción. Sal de aquí y haz una cosa diferente de lo que hubieras hecho antes de ver este vídeo. Una sola cosa. Y esa cosa va a ser el primer ladrillo de algo que con el tiempo va a ser mucho más grande de lo que ahora puedes imaginar. Si este vídeo te ha dado algo, si hay aunque sea una idea que se ha quedado contigo, que ha resonado, que ha abierto alguna perspectiva que no tenías antes, entonces te pido algo muy sencillo. Dale al like, porque eso le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas.
Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque cada semana hay un vídeo nuevo en este canal sobre lenguaje corporal, comunicación no verbal, atracción y desarrollo personal. Contenido pensado exactamente para lo que hemos trabajado hoy, para que entiendas mejor a las personas que te rodean, y también a ti mismo. Y si quieres ir más lejos, si quieres tener en tus manos una guía práctica para leer a las personas de forma rápida y precisa, para descifrar lo que comunican sin palabras, para entender en segundos lo que alguien realmente siente aunque diga otra cosa, entonces te recomiendo de corazón el ebook Leer a las personas en 60 segundos. Es el trabajo más completo que he hecho hasta ahora sobre este tema. Directo, práctico, aplicable desde el primer capítulo. Lo tienes en el enlace de la descripción. Entra, dale un vistazo y decide tú si es para ti. El enlace es este: http://bookbookhotmart.com/b-chicoelayu-diot.com mailopo jts el 1000 chicoelayu teco 7 tecoelayu deco 0 coj. Gracias por quedarte hasta aquí.